Ok, listo. Entonces ya todo está grabando. Entonces de nuevo buenos días, bienvenidos a la clase. Y hoy lo que vamos a hacer nosotros es ver una aplicación sencillita, que es la integración numérica, para empezar precisamente también a introducir unos temas extras de programación que puedan ser útiles para nosotros. Entonces aquí en la página que les copié en el chat, que ustedes la deben tener, eso es lo que se espera, la deben tener ustedes como disponible. En esta página hay una parte que dice integración numérica, yo me salté la de root finding, luego vamos a ir allá. Y en esta parte de integración numérica pues hay una cosa que dice puntores y no sé qué cosa, entonces hoy lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Vamos a empezar a introducir estos conceptos, entonces por favor pues aquí no vayan a entrar todavía a la parte de root, perdón, ¿dónde está? Aquí numerical integration. Vamos a hacer unos ejemplos mucho más sencillos, entonces digamos que nos vamos a saltar la implementación de trapecio y otras cosas, las voy a nombrar, pero por ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender un poco cuál es el concepto que está detrás y cómo podemos hacer programas que sean más sencillos de entender, orientados pues a implementar ese tipo de situaciones. Entonces, ¿me pueden confirmar que están viendo como una presentación que dice Application Numerical Integration? Sí, señor, creo que ahí se ve. Listo, gracias. Entonces la idea cuál es? Nosotros cuando vamos a hacer una integral, lo que vamos a hacer es particionar una función dada, que en este caso es la función azul. Todas estas figuras vienen del libro de Chapra. Vamos a particionarlo en pedacitos y nosotros realmente lo que tenemos es como que estando en estos x sub 0, x sub 1, etcétera, pues vamos a mostrar nuestra función en esos puntos fx sub 0, fx sub 1 y demás. Se supone que vamos a hacer la integral numérica, entonces no podemos muestrear de manera infinita, no tenemos todos los datos. Y lo que vamos a hacer es, en la regla del trapecio, lo que se hace es una interpolación lineal entre los dos puntos. Entonces, entre esos dos puntos yo trazo una línea recta, como la ven ustedes acá, trazo una línea recta, trazo una línea recta, y lo que hago es decir, upa, ¿esto por qué quedó así? Yo pensaba siempre, espérense, si hago esto, si hago esto, ve, tan chévere. Perdón, o sea, hubo una actualización y le cambiaron algo. Entonces, tengo que borrar esta de acá porque quiero que sea una línea recta. Y entonces el área bajo la curva la voy a aproximar por el área bajo esa figura, ese trapecio, ¿sí? Y por esa razón, pues entonces yo simplemente voy a coger y lo voy a partir como en un triángulo, que está aquí en la parte de arriba, más ese rectángulo. Y eso es lo que hace la regla del trapecio. Pero en general, todas las integrales, absolutamente todos estos métodos de integración, lo que me van a decir a mí es que yo quiero calcular la integral de una función entre un intervalo a, b. Vamos a dejarlo por ahora de esta manera, escrito, pues pueden haber parámetros asociados hasta f, pueden haber otros parámetros como cuántos intervalos quiero, a veces sí, a veces no aparece eso, pero en general, digamos, lo fundamental es tener la función, el a y el b, entre qué voy a integrar mi función. Y esto básicamente se va a tratar de escribir siempre como una sumatoria de unos pesos multiplicado por la función evaluada en unos puntos. Siempre eso es lo que va a pasar. Y los puntos cuáles son y los pesos cuáles son van a ir cambiando dependiendo del método que estemos utilizando. Entonces, si utilizamos trapecio, por ejemplo, con trapecio, que es ese que acabamos de ver, se utilizan dos puntos, se utilizan solamente dos puntos y tenemos unos pesos que ya vamos a mirar. Si utilizamos, por ejemplo, Simpson, tenemos tres puntos y ¿saben por qué son tres puntos? Porque aquí lo que hacemos es aproximar nuestra función. Miren por qué es que decía que era chévere esta vaina, aproximar nuestra función por una parábola, ¿sí? Entre esos dos puntos. En cambio, aquí en el anterior, nosotros teníamos solamente dos puntos y entonces aproximamos por una línea recta. El secreto de todo esto es aproximar por un polinomio a nuestra función en diferentes puntos. Y si yo meto más puntos, entonces pues, si digamos aumento el orden del polinomio por el que voy a aproximar mi función, entonces necesito más puntos, pero la precisión es mejor. Este algoritmo, por ejemplo, el algoritmo de trapecio, es de orden localmente h al cuadrado, el error, h es como la división o el ancho de mis rectángulos. Este es de orden h a la 4, y pues yo puedo ir aumentando ese orden entre más puntos ponga, pero pues eso es más trabajo, eso es más evaluaciones de función, pero eso existe.
Y ahí, digamos que esto está basado como en puntos fijos de mi partición. Si yo, por ejemplo, juego con que no sea fijo, sino que yo la ponga en unos puntos específicos que yo puedo escoger, probablemente puedo hacer una magia que me permita a mí minimizar el error. Y eso fue lo que hizo Gauss en la cuadratura de Gauss. Gauss hasta descubrió la transformada rápida de Fourier antes que todo el mundo. Lo que pasa es que no la publicó. Entonces Gauss se dio cuenta que si él podía mover estos X y utilizar, pues digamos, unos trucos muy geniales de parte suya, entonces podía hacer que la integral coincidiera con, digamos, si yo utilizo n puntos, la integral tuviera un orden de aproximación de 2n más 1. O sea, es impresionante. Yo solamente con utilizar, por ejemplo, dos puntos, si utilizo n igual a 2, tendría que mi integral es exacta hasta un polinomio de grado 5. Es así impresionante. Si yo utilizo, por ejemplo, 7 puntos, entonces ya tengo una integral que es exacta hasta un polinomio de orden 15. Y las cuadraturas de Gauss son realmente potentes. La idea es que vamos a ver cómo se implementan y qué implicarían nuestros códigos y qué técnicas de C++ necesitaríamos para implementarlas apropiadamente. Entonces, esa es como la idea general. Y al final, pues Gauss descubrió eso, que si ponía las X en unos puntos específicos, ya no tiene que hacer particiones, ni H, ni nada de eso, sino que más bien yo lo que hago es poner las X en ciertos puntos específicos, en un intervalo específico que escojo, y con eso pues yo doy cuáles son los pesos, y con eso ya me queda una integral que es supremamente potente. Esas son las cuadraturas de Gauss. Entonces la idea es esa. Dependiendo de la interpolación y de los puntos que yo escoja, voy mejorando mi aproximación. Recuerden también, por favor, que no se puede llegar a h igual a cero o al número de intervalos igual a infinito, porque eso no se puede hacer en el computador. También, pues uno va a encontrar acá que inevitablemente si yo llego y hago una gráfica del error, acá, epsilon, en función, por ejemplo, del número de intervalos, de nuevo siempre vamos a tener la misma cosa, que hay un error matemático que va disminuyendo, por ejemplo, de esta forma o de esta forma, ¿sí? Va disminuyendo, pero luego va a haber un error computacional que va a ir aumentando. La suma de esos dos hace que el error total, pues, en un lado esté dominado por el matemático y en otro lado esté dominado por el computacional. Entonces también siempre vamos a tener nosotros una parte como óptima, un n óptimo, que podemos nosotros más o menos estimar y que ustedes se van a dar cuenta que no es tan grande. Es del orden de 10.000, de 100.000, pero ponerle 1.000.000, 10 millones, algo así, ya nos está moviendo por acá, por esta zona. ¿Listo? Entonces eso es la idea general de la integración numérica. Vamos a calcular áreas bajo la curva haciendo discretizaciones y ya. Entonces aquí tenemos nuestra primera aproximación, que es la regla del trapecio. Este trapecio, pues nosotros podemos calcularle fácilmente el área, si no, el área de esta cosa va a ser como el área del rectángulo más el área del triángulo. Y ahí es que uno puede entonces demostrar, pues, esta formulita. Esta parte, esto es lo que uno obtiene cuando suma las dos áreas. Esta es como la integral de la función en el intervalo xy hasta xy más 1. Y, y después, pues uno entonces lo hace para todos los intervalos, entonces va sumando, va sumando, va sumando y llega a esta expresión. Esta es la expresión de la regla del trapecio. Es muy sencilla, el trapecio nos dice simplemente vaya punto a punto y va sumando pues esta cosa. Usted va y separa en x igual a, en y igual 0, el primer punto que sería este, y usted le va a sumar esta área. Entonces sería x1 menos x0, x1 menos x0, entonces me está dando este intervalo ancho. Fx y más uno y al final pues voy a calcular así mi integral. Entonces es un algoritmo muy sencillo y con eso podemos calcular las integrales. Pero recordemos que normalmente en este tipo de situaciones los algoritmos más sencillos posibles no son realmente como los más apropiados o como los más precisos. Pero es una primera aproximación. ¿Dónde más aparecen integrales que ustedes puedan pensar que son útiles en la física? Cuéntenme ustedes, ¿qué, digamos, ejemplos se les ocurre donde ustedes han tenido que utilizar integrales aparte de cálculo integral? Cálculos de puestos, perdón, de trabajos. Trabajos, por ejemplo, ajá, cuando la fuerza es variable, ¿sí o no? Entonces yo tengo que calcular la integral muy bien.
¿Qué Y más? flujos también. Flujos de como electricidad Electricidad y pues de materia. o de materia. Muy bien. Entonces ahí tenemos integrales. Básicamente, digamos, en esos casos que estás diciendo es como todo lo que yo tengo que describir de una forma como diferencial, porque cambia como punto a punto, me termina llevando a la integral. Muy bien. ¿Dónde más? En velocidades y aceleraciones. Velocidad y aceleraciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la aceleración, ya la medí de alguna manera, yo integro y me da la velocidad, yo integro y me da la aceleración. Yo donde podría sacar datos numéricos de aceleraciones. Hay acelerómetros dentro de nuestros celulares. Y ustedes utilizando, por ejemplo, Pfox. ¿Alguien utilizó Pfox alguna vez? No, señor. ¿No? ¿Firefox, profe? Firefox, pero cuando yo vi los videos el man le decía Pfox, entonces no sé, pero es este. Si es este el que Ah, no, sí, sí, sí. Yo lo usé en los laboratorios. en los laboratorios en la pandemia, ¿sí o no? Porque sus Sí, celulares están llenos, pero rellenos de sensores. Entonces la idea es que ustedes pueden medir ahí un montón de cosas. Y por ejemplo hay un acelerómetro, entonces uno efectivamente puede medir aceleraciones directamente, no derivando posiciones como uno haría con tracker. ¿Ustedes utilizaron tracker? ¿Sí o no? ¿Alguien utilizó tracker? sí, profe. Todos tuvieron que haber utilizado tracker, yo creo. Pero en tracker él mide posiciones desde el video y luego deriva numéricamente para calcular la velocidad y aceleraciones. Aquí es diferente, uno puede tener realmente la aceleración con Phyphox, entonces uno puede integrar para calcular velocidades e integrar para calcular aceleraciones. Eso probablemente va a ser un ejercicio que les voy a poner a ustedes a hacer. ¿Sí? Porque esto no es solamente por la pandemia, es que esto es una nueva forma de obtener datos que es bastante, bastante útil. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más aplicaciones de la integral? Cinemática, electricidad. Yo aquí tengo algunos ejemplitos. Entonces, en estos ejercicios, por ejemplo, está implementar Richardson, la extrapolación de Richardson para Simpson, está implementar la integración de Gauss, pero vamos a utilizar aquí el G7, Gauss 7, que implica que hay que ponerle unas posiciones de los nodos y unos pesos. Entonces eso también, pero bueno, se va a hacer después. Por ejemplo, cuando ustedes leen unos datos como de aceleración y los quieren integrar, entonces esto es un problema típico. Entonces uno tiene que leer los datos y hacer la integración para calcular la velocidad. ¿Y cómo se hace eso? Miren que aquí ustedes no pueden controlar, por ejemplo, si fueran a hacer Richardson o Gauss. Aquí no tiene sentido porque es que aquí ustedes tienen las muestras en unos puntos específicos. Ustedes no pueden hacer H medios ni nada de esas cosas. Entonces aquí ustedes realmente tendrían que hacer una integral tipo trapecio y ya está. No pueden hacer absolutamente nada, nada más. O sea, tienen que integrar de esta manera. ¿Sí? Y ya. Y eso les va a dar ciertos errores. Pero pues es intrínseco a los datos, eso no se puede hacer absolutamente nada más. Por ejemplo, en probabilidad, ustedes tienen que calcular probabilidades acumuladas, o la probabilidad de que lo que yo mido sea menor o igual al X, no sé qué, entonces ustedes les dan la densidad de probabilidad, que normalmente, por ejemplo, depende de unos parámetros, y tienen que hacer la integral. Entonces, efectivamente, ahí también aparecen las integrales de forma natural. Y miren que las funciones que ustedes van a integrar no solamente dependen de la variable independiente del x, sino además dependen de unos parámetros. Y ahí es donde, digamos que las implementaciones de lo que vamos a hacer nos van a empezar a pedir que hagamos algoritmos más generalizados y vamos a empezar a ver algunos conceptos nuevos como las funciones lambda, los functores y las templates. Por ejemplo, en matemática especial, ustedes van a salir un montón de funciones que están definidas, funciones especiales que están definidas en términos de integrales, como esta función de logaritmo. Entonces, de nuevo, uno tiene que utilizar integrales para calcular estas funciones. Miren que el integrando es una función de x, igual que acá. El integrando no, perdón. La integral, el límite superior de la integral, depende de x. Entonces, de nuevo, yo tengo que hacer esta integral de la forma más precisa posible. Cuando se calculan las distribuciones, los momentos de las distribuciones, eso, digamos, el x promedio y otras cosas, x al cuadrado promedio y demás, de nuevo, son integrales. Si ustedes tienen esto discreto, la distribución es discreta, teóricamente podrían hacerlo también como una integral utilizando la delta de Dirac, pero pues en un computador la delta de Dirac esa vaina es muy problemática, ¿no? Pero en general son integrales o sumas. Por ejemplo, se van a calcular longitudes de arco para curvas, integrales otra vez.
Se van a calcular la densidad de masa, se van a calcular los centroides, integrales, 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 se van a calcular todo ese tipo de situaciones en donde cogemos algo discreto y lo vamos a sumar, ahí aparecen puras integrales. Entonces, esto solo es un ejemplo muy chiquitico de muchísimos contextos en donde les pueden aparecer a ustedes integrales. ¿Bien? Y pues por eso es tan importante poderlas calcular apropiadamente. Por eso no vamos a ponernos a implementar trapecio, realmente nos vamos a ir de una vez con Simpson y con Gauss. Porque además el objetivo es realmente aprender nuestras técnicas de integración. Vamos hasta acá, ¿hay alguna duda? Vamos a poner aquí los questions and answers para que puedan preguntar anónimamente. Listo. Bien, entonces hoy queremos precisamente aprender a integrar. Lo vamos a hacer normalmente con una función que vamos a definir, pero también vamos a, vamos a ver, dependiendo del tiempo y del trabajo que ustedes hagan y las preguntas que hagan y todo, vamos a ver si podemos llegar a poder leer un archivo como para poderlos guiar en lo que van a tener que trabajar después. Entonces, si ustedes van al repositorio de nuestro curso, que también es algo que deberían tener ustedes ahí en los bookmarks, aquí está. Yo ya les copié, ¿o no? Sí, yo ya les copié. Hay una carpeta del día de hoy. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy sí es 13? Ah, sí. Hoy es 13. Hay una carpeta para el día de hoy donde tenemos ya un código de Simpson. Miren que ahí está el código de Simpson implementado. Entonces les pido por favor que lo descarguen y lo tengan ustedes porque vamos a trabajar a partir de acá. Descárguenlo. Tienen, tienen 30 segundos para descargarlo y lo vamos a abrir y lo vamos a entender. Entonces, por favor, háganle 30 segundos. Me voy a quedar callado esperando que ustedes lo hagan. ¿Listos? Bueno, ¿listo? ¿O alguien tuvo algún problema para acceder al código? Es muy importante que lo tengan para poder trabajar. Entonces, antes de entender antes de ponernos a hablar de este código como tal, pues miremos un momento qué es eso de Simpson, de dónde fue que salió esa vaina. ¿Sí? Entonces, la idea, como les decía, con Simpson, es que se hace una integral, pero ya no se hace con una línea recta, sino que se hace con una parábola. Entonces, ahora necesitamos no solo dos puntos, sino tres, porque hay tres coeficientes que necesitamos. Pero resulta que cuando hacemos con parábolas, estamos no solamente aproximando pues mejor, sino que de forma específica estamos aproximando por un polinomio de orden 2, que eso haría que cualquier integral que hagamos de polinomios hasta de orden 2 pues con Simpson nos dé de forma exacta, porque pues estamos aproximando por lo mismo que nos da ahí. Y cuando hacemos eso, miren que entre un punto A y B arbitrarios, nos da que la integral de ese polinomio cuadrático que hacemos coincidir con nuestra función en tres puntos dados, pues se escribe de esta manera que tenemos acá. Y este polinomio que estamos colocando en este punto, pues miren que también se escribe como la función evaluada en los diferentes puntos por unos pesos, que esto sería un tercio, dos tercios y un tercio. Perdón, un sexto, cuatro sextos y un sexto. Esos serán como nuestros pesos. Entonces hacemos lo mismo, pero ahora no lo aplicamos desde el intervalo A hasta el intervalo B, sino que rompemos nuestros datos, rompemos nuestro intervalo en muchos pedacitos, y cuando uno empieza a sumar pedacito a pedacito esas integrales, pues claramente, digamos, si yo tuviera estos dos intervalos, este que tengo acá y este que tengo acá,
pues hay puntos que aparecen dos veces, ¿cierto? Este punto que tengo acá es como el superior para este intervalo y este punto que tengo acá es el superior para este, pero es el inferior para el otro. Y entonces cuando uno empieza a hacer esas sumatorias, llegamos a esta expresión que ustedes ven aquí en fondo blanco. Esta. Voy a usar un poco esta cosa. Listo. En esta expresión, observen que lo que tenemos es que Simpson es un poquito más complicado, pero no mucho más. Nos está diciendo es, mire, calcule la integral de esta manera. Coja la función en el primer elemento. Súmele la función en el último elemento. Luego haga dos sumatorias. Una sumatoria va en los puntos pares y otra sumatoria va en los puntos impares. La de los puntos impares se multiplica por 4, la de los puntos pares se multiplica por 2. Suma absolutamente todo eso y luego multiplica por h tercios. Estamos asumiendo que la partición, o sea, este tamaño, es constante, esto es h y esto es h. ¿Sí? Multiplica por h tercios y ya, eso es la integral. Y el error de esto es muchísimo más bajo que el error contrapecio. Entonces ahora comparemos precisamente esto que les estoy mostrando acá. Espero que le voy a tomar una foto. Wow, ya no había hecho esto nunca. Pero no me sirve. Pero no sabía que se podía hacer. Entonces le voy a tomar una foto acá. A esta formulita. La voy a poner aquí. La voy a achicar un tricito. Y vamos a ir a ver ahora sí el código que les facilité. Entonces en este código de Simpson básicamente tenemos pues un puntero a función. Vamos a integrar funciones del tipo double double, que es esta, myFun. Vamos a hacer una función que se llame Simpson. Simpson, ¿qué va a recibir? Va a recibir mi función, va a recibir el A, va a recibir el B y va a recibir cuántos puntos voy a utilizar, endpoint. Entonces, cuando veamos la implementación, lo primero que hacemos es verificar que nos mandaron un número de puntos pares. ¿Por qué creen que es importante que el número que me manden es par? A partir de la definición de este Simpson. ¿Por qué creen que eso es importante? ¿O no hay relación? Para poder tomar valores enteros intermedios. Exacto. Para que el n medios tenga sentido, podamos tener esos valores intermedios de forma exacta. Entonces, este n medios, pues tiene que ser, esto implica que n vale, es un número divisible por 2. Entonces, por eso, yo lo que mido es, si, bueno, yo primero digo, mi n local va a ser el número de puntos que me dijeron. Pero si ese n local no es divisible por 2, entonces yo le sumo un 1. Que eso nunca va a hacer daño, ¿cierto? En una integral, pues que me aumenten el número de puntos, ¿sí? Pues no me va a hacer daño. Si me los quitaran, sí sería como peor. Entonces eso, por eso, digamos, es esa verificación y si no es par, le aumentamos 1. Luego, miren, yo entonces voy a hacer la suma. Empiezo en 0. El resultado empieza en f de a más f de b. Por eso lo pude inicializar de otras maneras, pero lo inicializaré de una vez en esos valores. Tengo un x como auxiliar y tengo una partición h, que sería la longitud de mi intervalo sobre el número de puntos. Y aquí creo que me equivoqué, ¿no? Aquí debería ser n local. Porque si yo lo cambié, miren que estoy cometiendo aquí un pequeñito error. Entonces hay que corregir eso ahorita. Aquí es n local. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear como la primera suma. La primera suma es esta, sobre los números pares. Entonces yo arranco así específicamente como me dice este for. Me dice desde 1, entonces arranco en 1, hasta n medio sobre 2, entonces n local menos 1, perdón, de a 1 en 1. Entonces el x correspondiente es igual a el mínimo más el sitio donde estoy, 2j o 2i por h, y lo que hago es sumarle la función evaluada en ese punto. Eso es lo que hace esta sumatoria, la función evaluada en este punto. Y después de hacer esa sumatoria, a mi resultado le sumo dos veces eso. Luego a la segunda suma entonces miren los límites, empieza en 1 hasta n medios, pero ahora son impares, ¿sí o no? 2 y menos 1. Entonces 2 y menos 1. Le sumo eso y luego a mi resultado le sumo 4 veces la suma. Y ya terminé, porque ya hice f de a más f de b más 2 veces esto más 4 veces esto. Entonces al final retorno el resultado por h tercios. Mírenlo bien y díganme si les queda algo raro. Yo no sé si ustedes entendieron esto de dónde salió o esto de dónde salió, pero pues pregunten.
Esos son sumas de Riemann, pues digamos que eso es una sumatoria, o sea, efectivamente estamos partiendo las integrales en unas sumas. Pero entonces aquí estamos yendo un poquito, digamos, por otro lado. Son sumas, pero yo lo que estoy haciendo es hacer que un polinomio de grado 2 coincida con mi función y al final pues yo pueda asegurar que el orden máximo de esta aproximación, porque eso es una aproximación a la integral, pues sea de cierto orden. Pero si yo hiciera que h tendiera a cero, esta integral calculada así tiene que coincidir con la integral típica de la suma de Riemann, sumar las áreas y ya está. Todo eso coincide. Entonces sí es parecido. ¿Ustedes entienden bien esta notación? ¿Por qué esta cosa es x2j o no? Muy bien, exactamente. ¿Alguien quiere que lo explique o seguimos? Profe, sí, es que yo no me acuerdo mucho de eso. Listo. No, pues es que, digamos, esto yo no creo que se enseñe realmente de forma explícita. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo ahí es lo siguiente. Yo tengo, digamos, mi recta, que es esta. Digamos que yo tengo acá A y aquí tengo B. Y entonces a esto lo voy a llamar x0 y vamos a hacer esta partición así, pues obviamente utilizando la cuadrícula para que quede más claro. Entonces esto va a ser x1, esto va a ser x2, esto va a ser x3, esto va a ser x4, esto va a ser x5, x6 y x7 y pues este man va a ser x8. O sea que en total, ¿cuántos puntos tengo acá? 9. ¿Seguro? Porque aquí terminan 8. Espera que se me cerró preciso. Listo. Entonces, ¿cuántos puntos? ¿De verdad? ¿Cuentan A y B, profe? Sí, tú tienes toda la razón. En serio. Son 9. Tengo 9 puntos porque estoy contando desde el cero. Y no hay que confundir el número de puntos con el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos tengo acá? Tengo 8. ¿Cuántos puntos tengo? Tengo 8. 9. Ajá. Entonces, digamos que aquí yo tendría ese problemita de que no es par, ¿no? Entonces, para no ponerme a complicarme la vida, voy a poner aquí x8 y aquí va a estar nuestro b, que es x9. Entonces, en este caso tenemos 10 puntos. Bien, entonces, ¿qué es X1? Pues X1, digamos que yo sé que toda esta vaina tiene una partición uniforme de tamaño H y que es uniforme en todo lado. Yo sé que X1 lo puedo reescribir como X1 es igual al mínimo, que es A, más una vez H. X2 se puede escribir como el mínimo, que es A, más 2 veces H. X3 es el mínimo, que es A, más 3 veces H. A más 4 veces H y así sucesivamente. Entonces de ahí es que sale que el X y décimo es igual al mínimo, que es A, más y veces la partición. Y pues si yo le pongo X de 2i, pues simplemente reemplazo A más 2i por H. Si le pongo 2i menos 1, pues 2i menos 1. ¿Sí queda más claro ahora? Sí, profe. Listo. Esas son particiones de nuestro intervalo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están listos. Espérense un momentico. Ok. Se me perdió el OBS. Ok, aquí está. Entonces volvamos. Yo siempre me meto aquí a la sala para ver si está todo bien, en el sentido en que ya no se les debe estar bloqueando a ustedes. A veces puede ponerse lento porque la red de la universidad realmente le falta mucho como de estabilidad, pero no se les debe estar bloqueando porque yo desinstalé completamente todos los screensavers. Entonces, bueno, por eso es que acá yo le pongo 2 por i más h, pues, perdón, 2 por i por h, ese 2 por i es porque estamos sumando sobre los pares y aquí estoy sumando sobre los impares. Eso es todo.
Y ahí está nuestra formulita. Y pues vamos a ver entonces esta integral cómo nos da. Entonces yo voy a venir aquí al repositorio. Le voy a agrandar la fuente para que ustedes vean mejor. Listo, ahí está, simpsonfull.cpp. Y lo voy a compilar. Miren que sí es el mismo que ustedes tienen, simpsonfull.cpp. Es exactamente el mismo código. Bien. Habíamos dicho que tocaba arreglarle algo, ¿cierto? ¿Qué era lo que había que arreglarle? ¿Recuerdan? El local. El local. Ajá, muy bien. Entonces, espérense, yo agrando esto, que es aquí donde estoy, para después convertirlo ¿en qué? En HTML. Entonces acá, ¿cierto? En el local. Era esto. Creo que ya debe haber detectado el cambio. Sí, ahí está. Le hago git diff. Ahí me sale que le cambié esas dos líneas. Le quité esta que tiene el menos y le puse esta que tiene el más. Muy bien. Entonces voy a compilar G++, menos C++17, no sé qué, pero acá le vamos a ponerle Simpson Full. Compilo, ejecuto y me salió un error. ¿Este error qué quiere decir? ¿Qué será lo que pasó? Necesito su ayuda, yo no sé qué pasó. Está haciendo algo con la memoria, sí, pero lean ese error a ver si alcanzan a ver en qué línea ocurrió el error. Un truquito que yo hice, miren, yo compilé con una banderita acá, que es la "-g", y el sanitizer. ¿Y saben para qué sirve este "-g"? Para que nos indique la línea donde ocurrió el error. Entre todo este montón de información, ¿alguien ve la línea? En la línea 13. Muy bien, ¿lo viste acá, sí o no? Sí. Entonces, esto que le está saliendo acá fue que el sanitizer les dijo, ustedes cometieron un error, no sé qué, accedieron a una memoria que no existe, y él entonces empieza como a rastrear absolutamente todo, pero uno se pierde entre toda esta información, pero acá apareció que la línea 13. Entonces yo voy a ir a mirar en mi código cuál es la línea 13, agregando esto para que me salga aquí el editor a la derecha, y entonces miren que en la línea 13 es esta línea. Constant endpoint de std setoid. Ay, o sea que ¿qué fue lo que pasó? Que yo no le di este argumento. Entonces argv1 no existe. Y por eso botó todo ese error. Es muy sencillo, muy tonto. Pero les estoy mostrando la manera en la que un sanitizer también les dice en dónde ocurre el problema. Parece que compilar con "-g". Aparte de ponerle sanitizer, ponerle "-g". Después de todo esto, entonces lo voy a ejecutar, pero le voy a decir cuántos puntos. Entonces le voy a decir, por ejemplo, 2 puntos. Hágalo con 2 puntos nomás. Y entonces me dice que la integral es 2,09, pero aquí yo no sé si esto está correcto o no. Entonces miremos la función. ¿Qué función estoy integrando? Seno de x. ¿Cuál es la integral del seno? A ver, matemáticos. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. Y estamos integrando entre qué y qué. Entre 0 y pi. Entonces sería, ¿cuánto es? Menos coseno de pi menos coseno de pi. De 0, perdón. ¿Cuánto da esto? Menos 1 menos -1. ¿1? ¿0?
Dos. ¿2? Pues tenemos tres posibles opciones. ¿Lo hacemos por votación o lo hacemos bien? No, dos. Da 2, ¿sí o no? Uno más uno da 2. Entonces la integral nos debería dar 2. Y cuando utilizamos apenas dos punticos, como ven ustedes acá, cuando utilizamos dos punticos, entonces la integral nos dio 2,09. No está mal, pero pues todavía está lejos. Utilicemos 8 puntos. Ah, mejoró. 2,0002. Pongámosle 18 puntos. Va mejorando. Pongámosle 60 puntos. Va mejorando. Pongámosle 600. Va mejorando. Pongámosle 6000. Mejoró mucho. Pongámosle 60.000. Mm, está como bien, pero ya como que, pues obviamente ya estamos como llegando a la presión de la máquina. Le voy a poner 600.000. Carajo, empezó a desmejorar. 6 millones. Miren que ahora, no sé si están dando cuenta que el error empezó a crecer. Pareciera que está oscilando en vez de crecer, como que está bajando el 2 y vuelve a subir. Sube y baja, ajá. Vamos a ver si no estoy abusando mucho de mi computadora acá. Ahí está. Pero mira que sí, efectivamente como que está oscilando, pero como que está tratando de empezar a crecer, ¿cierto? De a pocos. O sea que nosotros ya pasamos por esta parte que hizo así, y ya estamos estando como en esta parte que sube y baja, ¿cierto? Pero aquí va a empezar a crecer, entre más le ponga. Entonces, pues para que vean que eso sí realmente sucede. Córranlo ustedes, compílenlo, córrenlo y jueguen un poquito y me dicen si sí más o menos les da. Por ejemplo, hagamos una comparación entre todos. Todos hagamos la comparación con 600. No, mentiras, con 60. Para ver si nos da igual a todos o no. A ver, compílenlo, córrenlo y miramos si con 60 nos da igual o no. ¿Cómo les fue? ¿Les dio igual, diferente, peor? Sí, ¿Les da exactamente este mismo número? sí, pero ven. Listo. Eso es lo que uno espera cuando corre el mismo código y normalmente se utiliza el mismo estándar del lenguaje y los compiladores, digamos, no cambian un poco las implementaciones internamente, ese tipo de cosas. Entonces esto nos podría dar igual. Pero pilas porque hay algunas banderas del compilador que luego vamos a utilizarlas con más ahínco. Por ejemplo, esta bandera del compilador, menos O mayúscula 2, que aquí no tuvo ningún efecto. Vamos a ver si la 3 sí lo tiene. Estas son banderas de optimización que hacen que nuestros códigos puedan correr solo por ponerle esa bandera como 1000 veces más rápido. Aquí no tienen efecto, pero en algunos otros sitios, lo vamos a ver después, sí pueden cambiar algunos valores. Entonces ya no nos va a dar 2,000 no sé qué, sino que por ejemplo acá puede aparecer un 9. En vez de este 8 puede aparecer un 9. Eso es de esperar, eso puede suceder, porque cuando uno utiliza diferentes banderas en el compilador, resulta que le está cambiando un poquito el comportamiento, digamos, a cómo él organiza el código. La lógica es la misma, no es que él vaya a cambiar la lógica. Pero, por ejemplo, hacer una suma en el computador, si ustedes cogen y hacen la sumatoria de la suma armónica, hacer la suma desde, por ejemplo, i igual 0 hasta n, de 1/n, o 1,0 sobre n, es en general diferente
hacer la suma desde i igual, bueno, aquí le puse, ¿no? Aquí sería 1 sobre i, y aquí sería 1 para no estar dividiendo por ceros. Desde i igual a n hasta 1 de 1,0 sobre i. Matemáticamente son las mismas, pero en el computador esto no da igual. Hay pequeñas diferencias. Y entonces esas pequeñas diferencias se manifiestan en las últimas partes no significantes de nuestros números. Y hay que tener en cuenta que eso existe y eso pasa y pues es normal. Ahora, un problema sería que la diferencia diera muy grande, ¿no? Por aquí, que en vez de 2 diera 3. Eso sí ya sería otra cosa muy maluca. Bueno, entonces esto ya más o menos vimos, funciona como lo de la derivada. Simplemente ahora estamos haciendo es una integral. No estamos realmente haciendo como muchas cosas diferentes. El primer ejercicio que vamos a hacer ahorita es que vamos a romper ese código en dos códigos. Un código CPP que tenga todo lo relacionado con integración, que se llama integración.cpp, y otro código que va a tener todo lo relacionado con la función main solamente, como con los tests que hicimos nosotros para el examen. Vamos a romperlo así. ¿Y para qué es eso? Porque después vamos a crear otro main que lo que haga es explorar el error en función de el tamaño de la partición, utilizando Simpson y Simpson con Richardson, teniendo en cuenta que el orden del algoritmo es 4. O sea, vamos a hacer extensiones y otras funciones main para que ustedes vean cómo podemos desacoplar nuestros códigos y vamos a empezar a pensar pues en otro tipo de necesidades. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer nosotros en este momento y yo les voy a ayudar en esta primera parte. Entonces, lo que voy a hacer es tomar mi código, listo. Vamos a abrir mi código acá, lo voy a abrir aquí por aparte. Simpson Pool, no sé qué. Bueno, aquí está mi Emacs. Y recuerden que lo que yo quiero es como separar lo que es mi algoritmo de integración de lo que es la función main. Entonces voy a abrir un nuevo código, lo voy a llamar main integration.cpp, voy a poner aquí a la izquierda. Y entonces lo que voy a hacer es de mi código original, voy a copiar la función main. Esta es la función main. Y este es mi archivo main integration. Puedo copiar aquí por ejemplo, mis encabezados, digamos. Puedo copiarlos también. Listo. Esa será mi función main. Ahí está. Y voy a cambiarle el nombre a este archivo, save as, y lo vamos a llamar simplemente integration.cpp. No, yo no le puse ese nombre. Espera un momentico. File, save as, integration.cpp. Tan inteligente que no quiere hacer caso y guardarlo con otro nombre. Va a copiar. Listo. Entonces ya lo tengo así, miren. Por favor presten atención a lo que estoy haciendo acá. Es como modularizar nuestro código en diferentes archivos, que es como lo que hace uno cuando hace test y esas cosas. Miren que aquí a la derecha tengo como la parte relacionada con la función de Simpson, lo que yo voy a integrar y demás. Y a la parte izquierda tengo la función main. Realmente, a ver, desde el punto de vista del diseño de estos archivos y de la separación como de las tareas, ¿ustedes creen que yo debería tener la función que voy a integrar? ¿Dónde la debería poner? ¿La debería dejar aquí en esta librería de integración o la debería poner acá porque es cuando yo la uso? ¿Dónde deberían ponerla ustedes? Señor, no te entendí.
¿Me repites, por favor? Que la utilizo. En donde la utiliza, ¿cierto? O sea, yo voy a llamar, voy a utilizar este módulo de integración en diferentes funciones. Entonces, realmente mi función, este myFun, debería estar acá. No tiene sentido ponerla allá, porque es que yo quiero como, por ejemplo, poder integrar varias funciones. Entonces, yo lo que hago es, pues, ponerla acá. ¿Listo? Y entonces yo, de alguna manera mágica, llamaría, vamos a poner esto acá con un enter para que se vea, llamaría mi función de Simpson, ¿sí? Para que integre mi función en este rango eh, con este número de puntos. O sea, básicamente lo que yo estoy haciendo acá es decirle, existe algo llamado Simpson que me va a calcular la integral y yo lo voy a utilizar. No me interesa cómo está implementado ni nada de esas cosas, yo simplemente lo voy a utilizar. Entonces, ya hemos separado un poquito acá ¿qué? Nuestra parte de integración la hemos separado de nuestra parte de la función main del uso. Ustedes aquí dirán, pero es que usted la tiene escrita dos veces, ¿cierto? Está la declaración, está la implementación, no pasa nada. Y la vamos a dejar así porque es que va a pasar algo ahorita más adelante, que donde va a ser importante tener esto repetido porque vamos a abrir en dos pedazos más. Bueno, yo tengo esas dos cosas. Ahora voy a ir a compilar. Entonces yo miro acá, entonces efectivamente tenemos main integration y Simpson, ¿y qué? Y la integration.cpp, tenemos los dos archivos cpp. Te voy a compilar, más, no sé qué, y aquí yo le diría intégrame main integration, compíleme, perdón. Le voy a dar enter, miren por favor lo que va a suceder. Él no entiende qué es Simpson. Es decir, evidentemente ustedes acá, en este código, le están diciendo que están utilizando una cosa llamada Simpson, pero ¿en dónde está Simpson? El compilador, ¿cómo sabe qué hace Simpson? Esta función Simpson no está en ninguna librería estándar. Es cierto que el archivo está aquí al lado, pero pues el compilador no se pone a mirar más archivos. Entonces resulta que cuando pasa eso es porque él no puede encontrar esa función Simpson, no sabe que existe, o sea, no está la declaración ni tampoco está la implementación. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que uno hace, en este caso particular de este ejemplo, uno no solamente compila main integration, sino también compila el archivo donde está definida la función, que se llama integration.cpp. Miren lo que estoy haciendo, estoy colocándole el main y también el integration.cpp. Si yo le doy enter, ahora me aparece otro error, miren. Me dice, todavía no encuentro que es Simpson y además tiene otro error en integration.cpp. Me dice, usted está declarando un identificador STS no de X. ¿Dónde tengo eso? Ta, 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 ta. Entonces, es porque esto, miren que hay una diferencia entre si yo pongo integration de primero o integration de último. Entonces aquí me dice integration.cpp, yo aquí tengo el seno de X en algún lado. No me suena eso. No, aquí no lo tengo. Entonces todavía me falta modularizar un poquito más para que esta cosa me funcione bien. Simplemente es eso. Profe, Señor, en el segundo archivo no tenemos que colocar los includes. depende si tú lo vas a utilizar. No pasa nada si tú lo repites porque esos includes tienen unos guardianes de inclusión que evitan que sean incluidos varias veces. Entonces, por ejemplo, si yo sé que aquí voy a utilizar de repente alguna función matemática, yo puedo colocar este include acá y también lo puedo dejar acá o lo puedo quitar como yo quiera. Entonces, mira que si yo lo voy a compilar, de hecho, él ya entendió que ese seno que voy a integrar por acá y que después se le manda por acá, viene la función cmat, entonces de ahí me resolvió un error, ¿sí ves? Ahí me resolvió un error apropiadamente. Pero resulta, y aquí es donde viene como el problema, miren lo que está pasando. Yo le estoy diciendo compile este archivo y este archivo. Pero cuando yo estoy acá, estoy llamando a la función Simpson y él hasta este punto, cuando está compilando esto, no sabe quién es Simpson, todavía no sabe, porque eso está declarado en otro archivo. Entonces aquí es donde viene lo que les decía, tenemos que separar aún más
esta cosa en un encabezado que tenga declaraciones y en un CPP que tenga las implementaciones. Entonces lo que voy a hacer es crear un tercer archivo, pero creo que lo voy a hacer aquí mismo, que se va a llamar integration.h. Punto H es como que indica que es un encabezado. Integration, sí, está bien. Y en este integration.h, Emacs me puso automáticamente esta vaina, pero no lo voy a poner así. Lo vamos a hacer de otra manera. En el integration.h tienen que venir las declaraciones. Entonces lo que voy a hacer es todos estos encabezados los voy a poner acá. Las declaraciones. Y acá, en el integration.cpp, vienen las implementaciones. O sea, el cómo hace las cosas. Las declaraciones es qué es lo que voy a utilizar, qué es lo que recibe, etcétera. Esas son las declaraciones. Y en las implementaciones es cómo hacen las cosas. ¿Por qué viene esto así? Históricamente se hizo así porque ustedes lo que podían entregar con el código abierto eran las declaraciones. Es decir, yo tengo una función, mire, yo le vendo a usted una función que se llama Simpson, que recibe esto, que recibe esto, que recibe esto, etcétera, 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 y le retorno a usted la integral. Usted no sabe cómo está implementado. El secreto mío intelectual es cómo lo implementé yo. Pero usted la puede utilizar de esta manera. Esta se llama la interfaz de programación. ¿Qué recibe y qué retorna? Como cuando ustedes ven los códigos de la librería estándar del seno. Él les dice, yo recibo un DAO y le retorno un DAO, que es el seno de eso, pero nada más. No les está mostrando el código de cómo lo hace. Porque de esta manera entonces uno podía poner como binario este código fuente de cómo lo hago y yo podía vender entonces el código así. Solamente decía cómo utilizarlo, pero esto era el secreto. ¿Listo? Entonces por eso se hace de esta manera. Entonces miren que ahora tengo otro archivo. Entonces los voy a pasar todos. Tengo en total ahora un montón de archivos, ¿sí o no? Tengo integration.h que tiene las declaraciones, integration.cpp que tiene las implementaciones, el cómo lo hace, y el main integration que utiliza esa vaina. Entonces lo que voy a hacer es acá hacer un include. Lo voy a poner entre comillas dobles y le voy a decir aquí, quiero que usted me incluya integration.h. Cuando uno le dice include, él lo que va a hacer es coger lo que tenga este archivo, esto, y lo va a poner acá. Lo va a reemplazar y lo va a poner acá. Eso es lo que quiere decir include. Esto es una directiva de preprocesador. ¿Y eso para qué me sirve? Para que él entienda que hay una función llamada Simpson, no sé qué cosas, que existe. Y entonces él va a decir, ya no me va a decir que no está declarado Simpson, él ya va a entender. Y cuando yo compile, él va a buscar el código fuente acá en el CPP. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces, presten atención un momentico acá, porque si aquí les estoy enseñando como unas cosas como más de bajo nivel. Miren, si yo hago G++ solito, main integration, Profe, ¿sí? pero entonces, pues, es un poco tonto, pero no sé, o sea, para que funcione como la integración de un documento con el otro, basta con colocar el include que acabas de escribir y que el archivo esté en la misma carpeta del mail, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver, mira. Eso es lo que voy a mostrarles. Entonces se supone que ya lo declaré y si yo compilo me debería funcionar, ¿sí o no? Vamos a quitarle todo esto, el estándar sí, y vamos a ponerle aquí main. Ya le puse el include, le doy enter. Y él ahora me está diciendo que hay unos símbolos indefinidos. ¿Por qué? Porque él sabe ahora que existe una función Simpson. Esta cosa se reemplazó aquí adentro, ¿listo? Pero él todavía no sabe cómo hacer las cosas. Entonces tú de todas maneras tienes que compilar con el otro punto C. Y ahora sí por fin compiló. Para que ustedes vean que este include hace mucha magia, quiero mostrarles a ustedes realmente lo que hacen estos includes. Voy a quitar estos includes por ahora. Miren lo que hacen los includes. Voy a ponerle G más menos E. Esto es solamente haga los includes y no haga nada más. Main integration.cpp. Si yo le voy a enterar a esto, miren, me bota un montón de información. De hecho, me bota un código que tiene
51.136 líneas. Este código que yo tenía acá se convirtió en un código de 51.136 líneas. Pero lo que me interesa es que ustedes vean que al final de toda esta vaina que bota, miren que en el sitio donde apareció el include integration.h, miren que apareció lo que tenía integration.h. Apareció el JSON FPTR y apareció la declaración. O sea, básicamente él cogió y copió todo esto allá. Y las otras 50.000 líneas aparecieron de aquí, de este include semad. Si yo le quito esto, si yo le quito esto y vuelvo aquí a la consola, no, sigue incluyendo por defecto, creo que IOStream, sí. Entonces por eso es que queda tan grande. Y si yo, pues obviamente si le dejo esta vaina descubierta, si le dejo los otros includes, su código es gigantesco realmente, porque estas librerías son gigantescas. Miren. Ah, quedó en 50.136 igual. Es gigantesco, ¿no? Se creció un montón, pero se incluyó ahí definitivamente esta vaina. Entonces, cuando ustedes le colocan estos símbolos de menor mayor, le están diciendo que lo busque como el sistema operativo. Cuando ustedes le colocan estos simbolitos de comillas, le están poniendo como una ruta relativa. Entonces yo le estoy diciendo, aquí donde está este código también está un archivo llamado integration.h. Y ya quedaron entonces separadas la declaración de la implementación y de la función main. ¿Sí? Ahí quedaron ya completamente separadas nuestras funcioncitas. Una cosa muy maluca es que uno podría haber puesto aquí include integration.cpp y eso hubiera incluido todo lo demás. Pero pues esta no es la forma en la que se recomienda hacer estas separaciones. Es preferible tener un H, un CPP. Y hay un errorcito si ustedes hacen esto dos veces. Si ustedes hacen integration.h e integration.h, están incluyendo dos veces el mismo archivo y les van a salir unos errores. Para que eso no suceda, uno a los encabezados les pone esta vaina, pragma once. Y este pragma once le está diciendo solo quiero que lo meta una sola vez. Entonces si yo lo pongo aquí dos veces, él se va a dar cuenta que acá yo ya lo incluí y en esto no le va a hacer nada. No lo va a volver a incluir. Estos son los guardianes de inclusión. Entonces en este momento deben estar un poco enredados. Porque ahora de un archivo tenemos tres. Tenemos tres archivos. Pero la idea es que hemos separado. Vamos a hacer un diagrama. Al principio teníamos un archivo que tenía como tres partes. Tenía declaración de integration. Tenemos después la función main. Y después tenemos la implementación. ¿Ok? Y ahora lo que hemos hecho es que cada una de estas cosas es un archivo. Entonces este más se convirtió en el punto H. Este más siguió siendo el main no sé qué punto cpp. Y ese se convirtió en el integration.cpp. Este de aquí arriba sería integration.h. Eso fue lo único que hicimos. Del mismo archivo generamos tres cosas. Pero ¿cuál es la ventaja? Que ahora yo puedo hacer muchas diferentes versiones de la función main en diferentes códigos, main algo.cpp, main otra cosa.cpp, y utilizar de diferente manera lo mismo que tenía acá y lo mismo que tenía acá. Porque es que cuando yo cambie mis integraciones, si yo voy a cambiar las funciones o cosas así, yo no debería cambiar, pues, yo no tocar esos archivos. Yo solamente tocaría la función main, el cómo estoy utilizando la librería. Y eso es básicamente lo que hicimos. Entonces ahí están nuestros tres archivitos. Integration.h tiene las declaraciones, que es este. Y pues es este man que tenemos aquí. El main.cpp, que tiene cómo uso mi función. Y es este que tenemos acá. Y el integration.cpp, que es cómo están implementadas mis funciones de integración, pues que es este archivo que tengo acá. Y pues hay que aprender también a cómo compilo cuando yo separo los archivos de esta manera. Entonces compilemos de nuevo. ¿Qué pasa si no pongo esto acá? Me va a decir que, bueno, él sabe que hay una función llamada Simpson, pero no sabe cómo hace las cosas. Ahí está. El linker me generó ese error. Entonces ahora yo compilo con todos juntos. Tanto main integration como integration.cpp y ya compila. Y vuelve a funcionar exactamente de la misma manera. No cambió.
hemos separado la función main que usa una librería de la librería. Y la librería la hemos separado en declaraciones y en implementaciones. Hemos separado por archivos nuestro código. Y entonces ahora, ¿para qué sirve eso? Primero les voy a mandar a ustedes los códigos. Entonces aquí tenemos integration.cpp, integration.h y main integration. A veces es una buena idea que ustedes pongan la línea con la que compilan. Por ejemplo, en la primera línea, cuando es algo así como muy largo, para que no se los olvide, lo recuerden. Entonces, git add. Obviamente hay herramientas para automatizar ese tipo de cosas, pero no les voy a enseñar todavía eso. Git commit -m, example, splitting source code, git push. Si ustedes van entonces al navegador y recargan la página, ahí están los códigos que acabé de pasar. Main integration, el integration.h, el integration.cpp. Y si los miramos, pues ahí están nuestros códigos. Aquí está simplemente el punto .cpp de la integración, aquí está el punto .h y aquí está el main integration, pues que solamente lo utiliza, no hace nada más. Descárguenlos, ténganlos ahí, porque ahora ustedes van a hacer un ejercicio. Esto ya está. Y ustedes ahora van a hacer el siguiente ejercicio. Por favor, descárguenlo, 30 segunditos más. Listo, ahí que les dio igual y eso. Bien. Creo que queda una preguntita. ¿Cómo se enlazan los dos archivos? Bueno, creo que ya te respondí. Uno es un include para incluir todos sus contenidos en el otro y el otro es cuando compilamos en la línea de comandos los incluye, los utilizas a los dos. Ok, entonces miren, lo que sigue ahora es que ustedes van a hacer este ejercicio, van a implementar otra función main. ¿Listo? Van a implementar otra función main. Van a hacer otro archivo de estos que tenga otro nombre, main algo. Y ahí lo que van a hacer es explorar el error que nosotros tenemos en esa integral con Simpson, como función de la partición, o sea, como función del número de puntos. Eso quiere decir, por ejemplo, que en esa otra función main, ustedes lo que van a hacer es variar el número de puntos. No van a leerlo de la línea de comandos necesariamente, sino que lo que van a hacer es variarlo y van a ir graficando, van a ir imprimiendo en un archivo de texto en función de ese número de puntos, cómo es la diferencia relativa, cuál es el error relativo entre lo que yo espero que me dé y lo que me está dando. Pero además, tienen que hacer Simpson y Richardson aplicado a Simpson. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Dónde deberían ustedes meter esta función de Richardson? ¿En la función main o en el archivo de integración? Yo creería que en el archivo de integración, ¿no? Ajá, en el archivo de integración, porque ese es el que tiene que ver con los algoritmos de integración. Tenemos Simpson, ahora vamos a hacer Simpson con Richardson también allá en el archivo de integración. ¿Sí? ¿Cuál es la practicidad de hacer esto? Sí. Al principio se ve como estamos como matando un zancudo con una bazooka, pero la idea es la siguiente. Cuando ustedes aprenden a modularizar su código,
ustedes van a empezar a tener la siguiente oportunidad. Imagínense que están haciendo el kernel de Linux o un proyecto no tan grande, pero el kernel de Linux tiene como 500.000 archivos diferentes. Pero digamos que ustedes tienen una aplicación que tiene 200 o menos, 20 archivos diferentes y hay varias ventajas. La primera ventaja es, yo sé que el archivo integración.cpp, bueno, integration.cpp, integration.h, está relacionado solamente con integración. Si yo quiero, por ejemplo, hacer testing, que es algo que casi no vemos nosotros en programación y que es fundamental, que quiere decir crear unidades mínimas que testeen nuestras funciones para verificar que no estemos introduciendo errores, yo tengo que tener separada la implementación de la función main. Yo puedo crear una otra función main que solamente haga el testeo de mi código, no el uso, sino el testeo. Entonces puedo hacer testing más fácilmente. Y otra cosa también es que si tengo 20 archivos diferentes, pero yo solamente, por ejemplo, actualicé algo acá en integration.h, cuando yo recompile, el sistema de compilación y de construcción de los ejecutables se puede dar cuenta que el único elemento que cambió fue este integration.h. Y entonces él solamente va a recompilar lo asociado a eso y no absolutamente todo. Y eso es brutal porque resulta que si yo tengo que compilar de nuevo 300.000 archivos, 20.000 archivos, 100 archivos, se puede demorar muchísimo cuando lo único que yo cambié fue una línea en un archivo que no afectaba casi a nadie. Esas herramientas de compilación automática y demás, como el Makefile y cosas de ese estilo, leen eso y se dan cuenta de eso. Entonces esta es una manera que está orientada a que cuando yo empiece a aumentar la complejidad de mi código, yo separe las relaciones entre esos códigos para no mezclar absolutamente todo, hacer una sola librería del curso que se llame numerical y que tenga integración, derivación y no sé qué, no separar las cosas por sus funcionalidades, que sea más fácil compilarlas, que sea más sencillo entender el modelo que tengo en la cabeza, porque la complejidad del código está creciendo mucho y si uno desde el principio tiene todo junto en un solo sitio, pues al final termina con un código que tiene 200.000 líneas y que no entiende bien en dónde podrán estar los errores de todo y que se demora un montón en compilar y demás. Es como una inversión a futuro, ¿listo? Ah, ok, perfecto. Dale. No es que aquí en particular mejore algo realmente, no. Entonces, recuerden, tienen que hacer dos cosas. Tienen que implementar una nueva función de Richardson. Entonces tienen que declararla aquí en el punto H con el pointer que necesiten. Tienen que implementarla aquí en el CPP. Recuerden que Richardson idealmente debería recibir como la función, debería recibir como el algoritmo y debería recibir también como una partición y debería recibir también los límites, el A y el B en este caso, y debería recibir como el orden. Entonces, háganlo acá de forma genérica, con el orden, ¿sí? Como hicieron ustedes con las derivadas. Y acá, en la función main, entonces ahora pues van a crear un nuevo archivo parecido a este, pero la función main ya no va a leer esto en la línea de comando, sino que lo que va a hacer es empezar a explorar cómo es el error en función de h, utilizando tanto Simpson como Simpson-Richardson. Son esos dos cambios que hay que hacer y hay que tocar los tres archivos. El objetivo de este ejercicio es precisamente que puedan como organizarse y saber en dónde le meten la mano a cada cosa. Bueno, entonces yo por ejemplo les puedo empezar a ayudar con la primera parte. Digamos que vamos a hacer Richardson aplicado a Simpson. ¿Dónde debería yo declarar la función? ¿En qué archivo? Integration, ¿no? Integration, ¿cuál? .h o .cpp. Declararla. Punto CPP. .cpp. No, en H. En el H. Muy bien. Entonces le vamos a poner acá. Voy a poner esto un poquito más grande. Entonces, esto al final me va a retornar la integral. Entonces retorna un double. Vamos a poner Richardson. Y entonces, ¿qué recibe? Podría hacer otro puntero. Porque queremos como que reciba el algoritmo de integración, ya sea Simpson o ya sea trapecio, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces será otro puntero. ¿Y ese otro puntero cómo es? Cualquier nombre genérico. Es para representar esta función, ¿sí o no? Entonces se recibe Yo, el lado de otro lado. yo lo voy a hacer así. Pero
Si es un double para devolver un double, ese ya está. Este puntero que yo estoy colocando acá es para representar el algoritmo de integración, que recibe una función, que recibe un límite, que recibe otro límite, que recibe un número de enteros. ¿Listo? Y entonces Richardson va a recibir. ¿Qué quieren poner de primero? ¿Quieren poner de primero la función que integra o el algoritmo con la que lo integra? ¿Qué quieren poner de primero? Primero es el algoritmo, ¿no? Y ya, ahí lo que queda. Ese es el algoritmo con el que yo voy a integrar, que en este caso solo tenemos uno, que es Simpson. Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué pondrían ahora? Entonces, a veces cuando uno duda, uno puede pensar que ya resolvió el problema y que lo voy a utilizar. Entonces voy a venirme acá y voy a crear una nueva función main. Entonces voy a copiar main integration y la vamos a llamar como main comparison.cpp. Entonces yo soy muy malo poniendo nombres, ¿no? A mi hijo casi le pongo II y a la niña casi le pongo JJ. Entonces, vamos a mirar acá, main comparison. Entonces, yo lo copié. Entonces, miren, este es un truco. Uno a veces puede pensar que ya resolvió el problema y cómo lo utilizaría. Entonces, en la función main, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo, no, yo no quiero que usted lea ahora el número de puntos, sino que usted lo que va a hacer es imprimir a un archivo la diferencia relativa entre lo que usted espera y lo que le está dando, tanto con Simpson como con Richardson. Entonces, ¿qué haríamos? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Pero pues la función Richardson aún no está acabada. No importa, exactamente, ese es el punto. Tú vas a asumir que ya está acabada y cuando la empieces a escribir aquí como si ya estuviera hecha, se te van a empezar a ocurrir cuáles serían los argumentos. Eh, entonces sería comenzar con el offstream. Perfecto, vamos a abrir el archivo. Entonces, pd, offstream, fout y le vamos a poner, no sé, datos.txt, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Voy a Y poner- pues ahí llamaríamos a la función, ¿no? Bueno, a que nos comience a imprimir con el FAUT. Entonces vamos a ponerle, espérate, le pongo aquí fstream para que me permita utilizar el offstream, ¿cierto? Y ahora que me dijiste, empezamos a hacer, ahora digamos yo quiero imprimir así, entonces yo voy a ponerle aquí fout.precision15 y aquí fout.ctf. ¿Para qué es que es esto? ¿Estas dos líneas para qué son? Para que imprima la posición con 15 citas y notación sin bit. Perfecto. Entonces así digamos también lo podemos cambiar ahí. Y no olvidemos que al final debemos cerrar el recurso de queda.close. ¿Listo? Entonces ahora qué era lo que me decías que tenía que hacer qué. El FAUT y comenzar a imprimir con los Pero diferentes entonces citas. tenemos que empezar a variar qué. Miren, este es el copilot que trata de adivinar qué estoy tratando de hacer. Tenemos que hacer un for, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que vamos a variar en este caso? Los puntos. Los h's, los tamaños, bueno, el número de puntos, sí, exactamente. Entonces vamos a hacer un for, ¿cierto? Sí. Y podemos ponerle aquí como int nPoint. Entonces para nPoint que empieza en cero, ¿cierto? Sí, tiene sentido, no, en 2, ¿sí o no? Mientras No, nPoint, tres, porque, o sea, para hacer la Simpson no necesitamos mínimo 3 puntos. sí, entonces serían 4, ¿no? Para que sea par. NPoint menor o igual que, ¿qué? Pues que la entrada que le vamos a lanzar, ¿no? Lo que queramos, ¿no? Entonces podríamos ponerle 100, pongámosle por ahora 100. ¿Y ahora qué haríamos? NPoint, ¿en qué pasos? Más igual, En pasos pares, o sea, más dos. más 2. Mira que yo estoy básicamente haciendo lo que tú me estás diciendo. Y los demás, todos esos ojos que tenemos encima, pues nos van preguntando, van diciendo si está mal o no. Y ahí yo qué haría entonces? Lo que haríamos sería fout, Sería, ¿sí? Dime. sí, FAO con llamamos al punto
que nos indique en cuál punto estamos. Ujú. Y que nos lance la integral Simpson y después que nos lance la Richardson. Entonces hagamos la que ya tenemos. Y miren, aquí aparecen como unas variables mágicas. Si las ven como este cero, este mpi, entonces cuando ustedes vean eso, yo les recomiendo es que creen unas constantes, pero este bicho sí es cansón. A igual a 0.0, double B igual a mpi. Y acá en vez de poner estos números mágicos ponemos A y B. ¿Está bien? Que si yo quiero integrar de otro lado, pues entonces simplemente cambio los números ahí en la línea 17 y 18. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces aquí sería endpoint, ¿no? Sí. Listo. Digamos que yo voy a hacer lo siguiente. Esto es una primera aproximación. Está casi bien. Pero ahora con Richardson, ¿yo qué debería poner? Ahora se pone Richardson y Simpson, porque pues no tenemos más declarado nada. Entonces, pero olvídate de lo que no hemos terminado. Yo quisiera mandarle a Richardson, yo quisiera decirle, Richardson, hágame la integral. Yo quisiera mandarle qué función, esto debería ser un argumento. Yo quisiera decirle entre qué y cuántos puntos, ¿sí o no? Yo quisiera hacer eso. Pero que me falta indicarle que quisiera que lo hiciera con Simpson. Y yo quisiera que así se comportara Richardson, ¿cierto? Porque Richardson deberá de recibir con quién quiero que le aplique, a qué algoritmo quiero que le aplique, a qué función quiero que me integre, cuáles son los límites en donde quiero que integre y cuáles son los puntos. ¿Qué me faltaría ponerle ahí? Faltaría ponerle el orden de integración, el T, ¿Cuál T? el T, que no sé si para integrales cambiaría el T igual a 2. Pero que esté igual a 2, que esté. No estoy seguro. Ah, el de Richardson. Sí, es lo mismo. Sí, 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 sí. Entonces, No, vamos a suponer que siempre lo vamos a dividir por 2. Ese no se lo pongamos, pero tienes toda la razón. Si lo quiero uno más general, uno del T lo debería poner. Ajá. y pues el orden de integración. Y el orden de integración, Eh, que sería no 4, entiendo, ¿no? pero sí sería orden de integración o El orden del error, realmente. Ese es el orden del error matemático en el que yo incurro cuando hago la integración con Simpson. y porque Cuando tú, digamos, eso viene de la... Cuando hace uno la aproximación de la integral utilizando... sí, cuando utilizamos la parábola, localmente uno puede demostrar que el error de esa aproximación es de orden h a la 5 y cuando uno hace muchos, pues sean intervalos, le queda de orden de h a la 4. Eso se puede demostrar, pero es por el método. El método tiene ese orden. Simpson. Si yo pusiera aquí, si existiera la función trapecio, entonces aquí yo lo pondría a 2 porque uno puede demostrar que el error de trapecio no es de orden 2. ¿Ok? ¿Sí o no? pues sí, yo creo que sí, porque si el H significa número de puntos, pues Listo. Entonces ahí lo podemos calcular. ¿Qué faltaría acá? ¿Realmente nos están pidiendo que imprimamos la integral o que imprimamos el error? si imprimimos la integral, ¿no? Vamos a mirar. Sí es el error absoluto, pero pues primero revisar ese Richardson para ver si nos corre o no. Eso es una vaina útil. Entonces, primero miremos si nos está dando bien o no. Y luego si hacemos el ejercicio, porque el ejercicio nos pide en el error. Que siempre que hablamos acá de errores es error relativo. Pero entonces lo que tú dices es, no, pero antes de ponerme yo a hacer ya los errores, yo quiero ver cuánto me da. Entonces, listo, hagámoslo así. Y entonces aquí mira que de suponer que ya lo tenías hecho, ya te salió la idea de cuáles serían los argumentos que querías recibir. Entonces, los argumentos que querías recibir esta vaina básicamente son estos mismos.
acá. Voy a achicarlo un poquito para que lo vean. Voy a darle un enter acá, para que los vean todos. Entonces miren que el algoritmo de Richardson debería recibir el algoritmo de integración con el que vamos a integrar, que en este caso solamente tenemos Simpson, la función, los límites y el número de puntos. ¿Pero dónde salió eso? De acá. Nosotros estamos diciendo que vamos a tratar de utilizarlo de esta manera. Y entonces ahora lo que va a hacer es copiar y pegar acá. Y voy a implementar Richardson. Entonces Richardson, si ustedes me tienen que recordar, vamos a calcular un valor uno que es, que sería llamar al algoritmo con esta función, en este A, en este B, con estos endpoints. Este va a ser el primero. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el doble. 20. Así, ¿cierto? ¿Sí? No, no, uno es dividido en dos y el otro es Pero ojo que el dividido, o sea, tienes toda la razón, pero el h es diferente al número de puntos. Entonces, si yo quiero hacer h medios, estoy utilizando el doble de puntos, ok. Sí, ¿cierto? porque se divide el intervalo en números más pequeños. Exacto, mira, este n local, ¿te acuerdas? Entonces, el h es inversamente proporcional al número de puntos. Entonces, para tener, este precisamente es con h medios porque estoy utilizando el doble de puntos. Pongámoslo acá como comentario. Cuando uno tiene esa duda, entonces uno dice como comentario. No dice mucho, pero guía. ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Sí, señor. Listo, y ahora qué es lo que tengo que retornar. Miren, el Copilot me está diciendo que tengo que retornar 4 por valor de 2, pero eso no es cierto porque esto es para algoritmos de orden 2, no está teniendo en cuenta el orden. Estas inteligencias artificiales completan muchas cosas, pero no todo lo hacen bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que retornar acá? Sería 2 elevado al valor. Vamos a hacer lo siguiente, mira, voy a hacer lo siguiente, 2 a la orden, voy a crearlo como una constante acá, ¿cierto? Entonces sería este auxiliar por val2, creo que es. ¿Es así? Ayúdenme ustedes por favor a confirmar Sí, señor. esta vaina. Eh, y ya, ¿no? Miren que eso es casi lo mismo que hemos hecho en todo lado. Lo que pasa es que aquí en vez de mandar el H, estamos mandando el número de puntos. Entonces, si esto está bien implementado, pues miren que ya tenemos el Richardson en el punto H, lo tenemos en el CPP, pues es la misma vaina, solamente que lo tenemos en archivos diferentes. Y vamos a mirar acá a ver si esto nos funciona apropiadamente. Vamos a mirar si compila. Y más, no sé qué. Pero en vez de utilizar main integration, vamos a utilizar main comparison. Enter, uy, unknown type, type name, fptr function, integration.cpp, altptr. Ah, resulta que para que él entienda estas cosas que estamos utilizando de fptr y altptr y no sé qué, acá, tenemos que aquí también incluirle el encabezado. ¿Cómo es que se llama? Integration.h. Integration.h. Vamos a ver cuántos errores disminuimos. Ah, bajó. Dice uso de cosa no declarada llamada order. ¿Dónde está? Claro, aquí me faltó en mi Richardson ponerle. Claro, faltó ponerle que este también recibe un último argumento, que es el orden, ¿sí o no? In order. Y ya casi. Uso de una cosa no declarada es por acá que nos quedamos con basura del main anterior. Y ya casi. ¡Pum! Compiló. Lo logramos. Pues vamos a ver si sí. Lo ejecuté. No me boté error, pero no me salió nada. ¿Qué pasó?
Lo está imprimiendo en XT. Lo guardó en el datos.txt, excelente. Vamos a hacer el comando básico que está en todos lados, datos.txt. Y ahí me imprimió, miren, un montón de cosas. Entonces, como que la primera la integral con Simpson. A ver, con 4 puntos. Y esta es la integral con Simpson y con Richardson. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál dicen ustedes que es mejor? ¿La de Simpson o la de Simpson con Richardson? La de Richardson se acerca más a 2. Se acerca más a 2, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, con, no tantos, con 10 puntos. Entonces, miren acá. Con 10 puntos, miren que Simpson solito, pues tenemos una precisión, digamos, hasta acá de 3 cifras decimales, pero con Richardson estamos mucho más adelante. Listo, entonces parece que sí está funcionando, pero entonces nuestra función main todavía no está completa. Entonces vamos a definir aquí, por ejemplo, double exact. Lo que esperamos de la exacta es esto. Profe, pero una cosita. Sí. En Richardson en 100, ¿cuánto da? No llega a 2 tampoco. No, pero está mucho más cerca de la precisión de la máquina, mira. Ok. Y ya le vamos a poner muchos más. Le vamos a poner aquí el exacto, vamos a guardar acá, y no les dejé hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí val Simpson igual, y sería lo que obtenemos al llamar a la función, utilizando esto. Y luego vamos a poner otra variable, val Simpson Richardson, esto sería una integración de Romberg, que sería, pues esto que tenemos acá. Vamos a utilizar Richardson, en integración se le llama el algoritmo de Romberg. Y entonces aquí podríamos graficar fpoint en el point, entonces aquí pondríamos std fapps de 1 menos, y vamos a poner, ¿cómo es? Val Simpson sobre el exacto. Lo que queremos es comparar, ¿sí o no? Ponemos un carácter de nueva línea, damos esta vaina, y para que sea más organizado que lo que estoy haciendo lo voy a poner así. Y aquí Val Simpson Richardson. Y después, si imprimimos un carácter de nueva línea. Y ahora sí quedó. Entonces, miren lo que estamos imprimiendo. Para este número de puntos, ¿cuánto es la diferencia relativa entre lo exacto y el valor de Simpson? ¿Y cuánto es la diferencia relativa entre Richardson y el valor exacto? Y luego un carácter de nueva línea. Entonces ya hemos adaptado nuestra nueva función main a lo que nos están pidiendo. Voy a compilar, compiló, miren mágicamente. Voy a ejecutar. Terminó. Voy a mirar qué contiene ese archivito. Entonces observen que ahora ya nos quedó como en dos columnitas. Entonces tendríamos para 4, este nos da un error de 10 a la menos 3, este 10 a la menos 6. Para 22, 10 a la menos 6, 10 a la menos 10. O sea que miren que la cosa sí está mejorando cada vez más. Entonces podríamos por último ir aquí ¿hasta qué? No sé, hasta 600. Voy a volver a compilar, voy a correr. Vaya saltando en más puntos, ¿no? Podría O sea, ser, 9 puntos. podría ser porque se ve que no es muy eficiente así, ¿cierto? Entonces miren, lo voy a pintar usando 1,2 y el título con líneas y puntos, y el título es, esto es Simpson. Y lo voy a pintar el mismo archivo, pero usando la columna 1 con la 3, con líneas y puntos, y el título es Simpson plus Richardson. Tan. Vamos a ver, tiene que abrir el servidor X, y ahí está. Vamos a ponerle un poquito de tamaño más grande. Line white 2. No sé si me deja ponerlo ahí, line white 2. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Si se nota si es clara esta figura o qué le harían? No, la escala de pronto se hace mi loco. Muy bien, como aquí estamos en una escala, digamos, esto está disminuyendo en órdenes de magnitud, entonces será preferible
tomar el logaritmo. Y miren lo que está sucediendo. Simpson pues está bajando. Sí, pero no sé si aumente la fuente. Vengan a ver. ¿Se ve mejor? Sí, algo. Un poquito. Entonces, tenemos aquí la morada de Simpson, pues efectivamente el error va disminuyendo, mientras que la verde es Simpson con Richardson, entonces definitivamente nos da mucho mejor hasta que como que se estabiliza. Lo más probable es que queramos o necesitemos tener logarítmico en X y Y. Entonces yo ya le puse logarítmico en X y Y, y cuando ustedes ven que algo es recto en X y Y, ¿qué quiere decir sobre esa función? ¿Que es una exponencial, una ley de potencias o nada? ¿Será que estas funciones en estos dominios, qué son? ¿Leyes de potencias, exponenciales, qué? Yo no te diría que son exponenciales. Leyes de potencias. Cuando se pone recto en semilog, o sea, solamente una está logarítmica, son exponenciales. Cuando se pone recto en log-log, son leyes de potencias. Ustedes lo pueden demostrar, no sé si se alcance. Ustedes lo pueden demostrar. ¿Quieren que les demuestre eso rápidamente o no? Sí, pero pues yo sí quisiera Sí. una parte de... Sí, Digamos que eso viene con el análisis de datos que a ustedes seguramente les están tratando de enseñar en algún momento en experimental, o deberían enseñarles si no se los han enseñado. Pero entonces la cosa es así, miren. ¿Cómo demuestro yo que en escala log-log una ley de potencias se linealiza? Yo tengo que una ley de potencias, digamos y de x, y la voy a escribir. Miren que yo escojo una forma muy especial de escribirla. A por x a la b. Yo no le estoy sumando cosas. El método que les voy a mostrar no sirve si tengo cosas así. Y entonces a veces pueden ser que a ustedes en una escala log-log la curva les dé como así y luego les dé recta. A veces es por estos términos extras que tienen. Hasta que lo que yo tengo acá sea más grande que el término extra, no se ve lo recto, ¿listo? Entonces tengan cuidado, yo lo voy a hacer de la forma más simplificada posible. Entonces básicamente lo que yo hago acá es sacarle logaritmo a ambos lados. Entonces logaritmo de y va a ser igual a logaritmo natural o lo que sea, cualquier logaritmo, no importa la base de esta cosa. Por las propiedades de los logaritmos, esta vaina se convierte en logaritmo de a más logaritmo natural de x a la b. Y de nuevo, por propiedades de los logaritmos, yo tendría que esto sería b por logaritmo natural de x más logaritmo natural de a. Y esto lo que me está diciendo es que si mis nuevas variables, por ejemplo, si yo digamos pinto esto en otra escala y en esa escala utilizo esta vaina va a ser mi nueva y mayúscula y esta vaina va a ser mi nueva x, pero observen que lo que estoy diciendo es que estoy cambiando de escala, o le saco logaritmo a los datos o le saco logaritmo a los ejes. Entonces en esa nueva escala yo lo que tendría es esa y nueva va a ser igual a una constante por esta x nueva más, y esta vaina la vamos a llamar otra constante. Y esto es la ecuación de una línea recta, pero en escala log-log, porque saqué el logaritmo de ambos lados, tanto y como x tienen logaritmo. Entonces la pendiente en esa línea recta es el exponente. Es el exponente original, ¿sí o no? Mírenlo. Y el punto de corte es el logaritmo de la constante. Es logaritmo de a. Entonces, en estas figuritas que acabamos de obtener nosotros, espérense, acá, la pendiente, esta pendiente, ¿cuánto debería ser? Si esto es Simpson, pues debería ser -4, porque es el exponente, ¿se acuerdan? Es el exponente. Y cuando yo utilizo Richardson, ese man se queda con el siguiente orden, que esto sería -6. Por eso si ven que la pendiente es diferente entre ellos. Y si yo lanzo este punto de corte y este punto de corte, pues me va a dar el logaritmo de la constante que multiplica. Pero por eso cuando yo hago log-log, lo que me interesa es la pendiente, porque la pendiente es el exponente original.
¿Sí? ¿Les quedó más claro eso o no? Y pues acá sería leyes de potencias. Sería leyes de potencias, porque si no me hubiera dado una línea recta, quiere decir que esta linealización no aplica. Vale, listo. Entendido. Gracias. Listo, con gusto. Entonces, digamos que ahí queda nuestro código. Entonces, pues, miren que ya ahora podemos hacer varias funciones main que hagan diferentes cosas, porque está desacoplado ¿qué? De nuestra función de Richardson. Y digamos que acá voy a hacer otra función main de ejemplo. Entonces voy a copiar este archivito, pero antes voy a poner esta información dentro del repositorio. Voy a preguntarle el status porque no sé realmente qué he cambiado. Entonces git add, ¿y por qué Simpson? Ah, sí, Simpson, no, se había puesto todo esto. Integration.cpp, integration.h y el main comparison. Git commit -m, entonces add Richardson, add plus a testing. Listo. Y ahora voy a copiar a otra función main comparison. Y lo que voy a hacer es, puede ser cualquiera de ellas, main to functions. Voy a abrirlo acá. Y lo que voy a hacer ahora es, sin cambiar mi Richardson ni nada de eso, yo lo que quiero hacer es ahora derivar dos funciones diferentes. Entonces voy a quitar esta vaina, yo ya no quiero imprimir nada de esto. Eh, bueno, no derivar, integrar, perdón. No me interesa, no, mejor dicho, voy a borrar todo esto. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es calcular la derivada de dos funciones diferentes. ¿Cómo haríamos eso? Voy a utilizar Simpson normal, entonces yo quisiera hacer como std, cout. Disculpe, porque no entendí el objetivo del ejercicio. Voy a calcular la derivada de dos funciones diferentes, perdón, la integral de dos funciones diferentes. Simplemente por ahora lo voy a hacer así. Es una bobada, pero voy a integrar dos funciones diferentes. Entonces voy a ponerle aquí std Simpson. Quiero que integre myphone. Quiero que lo haga desde 0 hasta mp. Y quiero que lo haga con 10 puntos. O sea, hasta aquí no he hecho nada raro. ¿Sí o no? ¿O sí? No, no, señor. Pongámoslo acá. Integrate two different functions. Eso es lo que yo quiero hacer. Que me integre por ahora una función. Entonces, si yo compilo esta vaina, vamos a ver si compila. Dan integration.cpp y main to functions. Pues ya, eso compila y me bota aquí. Y allí solamente estoy integrando una función. Ahora yo quisiera hacer otra función para integrar. Entonces, ¿qué me tocaría hacer a mí? Me tocaría crear otra variable, otra función, myfun2. Venir acá, myfun2. Y ponerle, no sé, seno de x por x. Esa es la integral que quiero hacer. Y entonces aquí, pues tendría que hacer esto así. Entonces ahora ya estoy integrando dos funciones. ¿Está bien? Voy a compilar, ahí compila, voy a correr, ya me salen las dos integrales. Yo no sé cuál sería el valor exacto de la otra. ¿Cómo harían ustedes para saber el valor exacto de la otra? Seno de x al cuadrado. Sacan papel y hoja, se ponen a integrar, ¿sí? ¿O qué hacen? Sí, pues, fuerza bruta. O se lo mandan a Symbolab, ¿sí? O van a Wolfram Alpha y le dicen integral of sin of Sería de menos 2 coseno de x al cuadrado sobre x.
coseno de x al cuadrado sobre x, ¿sí? Mira, aquí está dando esta vaina donde dice que esta s, yo no sé qué es eso, porque me parece que esta no es exacta, esta integral no da, sino con una función especial, pero de pronto la función especial es la que tú estás diciendo, porque mira, este hecho está diciendo que esta integral da raíz de pi medio, esa es la función de Fresnel, es una función especial. Entonces dice que hay una expansión en series, que sería x al cubo menos x a la 7 más x a la 11, orden de x a la 13. Seguramente también ponen las asintóticas. Entonces pongámoslo aquí, integral from 0 to pi, es la que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces daría esta vaina, miren, 0.772652. Vamos a ver qué menos. Está horrible, ¿sí? ¿No? 0. Está mal. Bueno, no importa. Está alejado. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Iríamos a acá y podríamos decirle, venga, quiero que lo haga con más punticos, con 100. Y con 100 parece que da mejor, ¿cierto? Dice que es 0.772652. Miren, 0.772653. Perfecto. Resulta que hay una magia que les voy a escribir acá que ustedes seguramente no han visto y se van a sorprender. A veces resulta que yo no necesito crear nuevas funciones. Miren que esto me está como llenando el código de, pues, mis declaraciones arriba, mis implementaciones abajo, pero son funciones que yo no estoy utilizando en otros sitios salvo en la llamada Simpson. Entonces, hay unas formas muy raras, no, antes, unas formas muy cómodas de crear funciones que se llaman funciones en línea que yo no necesito declarar e implementar por fuera de mi código, sino que simplemente lo utilizo exactamente acá, como si fuera una variable. Eso es lo curioso. ¿Y cómo se hace eso? Van a ver ustedes en este momento algo muy raro. Voy a escribir auto, voy a escribir f igual, voy a hacer esto, esto y esto, y lo voy a cerrar. Esto que ustedes están viendo acá, ahí está el comentario, se llama una función lambda. Es una función. Empiecen por ahí. Es una función. Lo que pasa es que es una función que solamente va a existir aquí dentro de la función main. Es una funcioncita que solo existe aquí dentro de la función main. Yo no la estoy declarando por fuera para que nadie más la vea. Y es porque yo la necesito solamente acá y nada más. Este auto que yo pongo acá es una palabra reservada en C++ que dice, mire, esto tiene un tipo de datos que es todo complejo, usted dedúzcalo automáticamente. De hecho, ustedes lo pueden utilizar en otros contextos. Ustedes pueden poner auto a igual a 2 y entonces C++ va a decir, ah, bueno, eso es un entero, entonces probablemente el tipo de datos de esta vaina es entero y lo va a deducir. Entonces si le ponen 2.1, el man lo va a igualar a un double. Eso empieza a ustedes a mostrarle que en C++ se puede hacer como un tipo de programación genérica. Lo vamos a utilizar para que deduzca el tipo de datos de la función lambda, que es una cosa muy complicada. Una función lambda es una cosa bastante complicada. Estos primeros corchetes se llaman la cláusula de captura. Estos segundos corchetes son los argumentos que recibe mi función lambda. Y estos corchetes al final, estos eran paréntesis, corchetes cuadrados, y estos corchetes al final son el cuerpo de mi función. Si yo quiero simular a una función que retorna double y recibe double, yo lo que tengo que hacer es ponerle acá double x, y yo lo que tengo que hacer acá es ponerle, por ejemplo, el return 2 más x. Así como lo acabo de escribir, esta vaina es casi que completamente equivalente a haber dicho, por ejemplo, a comentar acá, haber dicho que myFont2 retorna 2 más x. Es básicamente lo mismo. Esta función lambda que tengo aquí en la línea 19 con esta función myFont2. Pero la función lambda está limitada a trabajar solamente
en este dominio, solamente dentro de la función main. Pero tiene más trucos. Poco a poco les voy a ir contando más trucos para qué sirve. Pero en particular es para definir funciones localmente. Voy a copiar este código. Y no debería haberlo guardado. Ahorita me tengo que quitar todo eso para no dañarlo. Lo voy a copiar aquí en una de las paginitas, en esta que se llama CPP C++ Insights. Voy a quitarle esto que tenía de antes, ponerle esta vaina, voy a quitarle hartas cosas que no necesitamos, que no estamos usando. Vamos a dejar el IOStream, vamos a quitar esto, vamos a dejar el CMAT, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Y voy a quitar incluso esto. Y voy a hacer lo siguiente, mire. Voy a llamar a mi iPhone 2 con el argumento 5, perdón, punto 32. Voy a imprimirlo. Y voy a hacer lo mismo, pero con esta función f. Esta función lambda también es una función, la llamo igual. Y ya está. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Este es un ejemplo muy reducido. Entonces miren lo que estoy haciendo acá. Voy a quitar esto lo más pequeño posible. Tengo dos opciones de hacer lo mismo. Una opción es utilizar la función myFont2, que lo que hace es retornar 2 más x y ya está. U otra opción es utilizar esta función lambda, que lo que hace es exactamente lo mismo, retornar 2 más x. Vamos a ver esto qué diferencia tiene. Entonces voy a ponerle a que lo ejecute. Me falta un punto y coma, claro. Aquí al final de este return me falta un punto y coma. Me salió aquí abajo, me decía que faltaba un punto y coma. Entonces, ¿dónde está la salida estándar? ¿Esto bota en algún lado la salida de ejecutar el código o no? Me perdí. Ustedes que han utilizado... No imprimió nada, ¿no? Vamos a mirarlo acá. Voy a crear un nuevo archivo. Lambda.cpp. Le voy a pegar todo esto. Voy a compilar lambda.cpp. Tengo que decirle menos std igual a c++17. Eso funciona desde c++11. Ya es bastante viejo. Si lo ejecuto, miren que me sale exactamente lo mismo. 7.32, 7.32. O sea que este código, pues realmente imprime lo mismo porque esta función f se comporta exactamente igual que función myFont2. Entonces uno dice, pero pues, ¿qué estoy logrando? Ya les voy a mostrar qué estamos logrando con esto. Miren que en el fondo el compilador hace un montón de cosas. Miren lo que hace realmente el compilador. Este código que tenemos a la izquierda, aquí a la derecha, inside, nos está mostrando que nuestra funcióncita myFont2 está igualita, no pasó nada. Pero miren que lo que hizo fue dentro de la función main, se definió algo llamado una clase, que esto es una forma de definir los tipos de datos, que es la función lambda. O sea, este auto no sé qué vainas, realmente es esta clase donde él retornó, pues está creando, está sobrecargando un operador, que es el operador paréntesis, que esto es lo que lo vuelve a esta vaina una función, donde retorna el 2 más x y un montón de cosas más. Todo esto lo hizo automáticamente el compilador cuando ustedes escribieron esta vaina. Eso significa todo este rollo. ¿Pero para qué sirve? Para que se comporte como función y eso nos lleva a ciertos trucos. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera aquí tener dos argumentos. ¿Sí? Entonces, yo quisiera, por ejemplo, aquí ponerle a myFont2 3.4. Pero resulta que ahora se me volvió una función de dos argumentos y yo quisiera que se comportara como una función de un argumento, como este 5.32 que tengo acá. Hay un truco muy chévere con las funciones lambda y es el siguiente. Voy a ponerle a local igual a 3.4 y lo que le voy a decir a la función lambda es que cuando se cree ella,
capture el valor de A local. Y lo que tiene que retornar es A local más X. Miren la clave, chicos. Esto es supremamente importante. Presten la atención. Miren, yo lo que les estoy diciendo es, quiero que usted localmente me capture el valor de A local. Por eso está entre los corchetes cuadrados. Pero usted siempre se va a comportar como si recibiera solamente un argumento. Entonces, cuando yo llame aquí a mi función lambda f evaluado en 5.32, él va a ser 5.32, que es este, pero le va a sumar lo que él capturó, o sea, es una función de dos variables, pero se expone como una función de una sola variable. Eso es uno de los tantos trucos con las funciones lambda, que vamos a usar mucho en adelante. Voy a compilar. Creo que me falta aquí en esta declaración también. Voy a compilar esto. Voy a correr y miren que me da lo mismo. Las dos se comportan igual, pero mi función lambda es como más clara. Entonces, si yo eliminara la función lambda, miren todo el código, perdón, si eliminara mi función 2, todo el código que me ahorro para hacer exactamente lo mismo. Estoy definiendo una función localmente que captura cosas, recibe cosas, retorna cosas, pero solo existe acá y me simplificó un montón el código. Esto era lo que yo tenía antes. Eso es una de las tantas aplicaciones de las funciones lambda. Obviamente al ser el primer día que las vemos, ustedes van a decir, pero ¿qué es esa vaina tan horrible? Tranquilos que ahorita va a haber también un video para que ustedes preparen unas cosas y para que estudien este tema con más profundidad y demás. Y vamos a seguirlo profundizando en las siguientes clases que vamos a hacer. Búsqueda de raíces utilizando el algoritmo de Newton, que necesita utilizar eh, derivadas, en donde vamos a aplicar central con Richardson, o ahí localmente vamos a derivar con central y ya. Y vamos a hacerlo para funciones que tienen varios parámetros, y eso nos va a servir a nosotros para resolver problemas aplicados, como por ejemplo calcular derivadas de funciones que dependen de varios parámetros, no solamente del x, pero nuestros algoritmos están esperando que solamente le mandemos funciones unidimensionales. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es mandarle funciones lambdas, por ejemplo, o functores, que es, ya lo vieron, pero lo vamos a explicar después. Entonces, en este momento estamos entrando a aprender un par de conceptos nuevos que son un poco más abstractos, pero realmente nos van a servir a nosotros a futuro para que nuestros programas se puedan adaptar a situaciones más genéricas. Y eso es todo. Con esto terminamos nuestra clase el día de hoy, con, con, con una densidad de información bastante fuerte al final. ¿Preguntas a este punto? Si no, pues tranquilos. Ahí vamos viendo con el video que les toca preparar la siguiente clase y demás. Vamos a seguir repitiendo esto, las funciones lambda en diferentes contextos. Creo que una cosita pues no tan relacionada con la clase. Eh, el día viernes se hizo la asamblea de facultad de ciencias y pues se llegó a la conclusión que vamos a estar en asamblea permanente con tentativas de paro. Y el día miércoles hay asamblea de sede para definir si hay o no paro. ¿A qué hora es? No sabría decirle, aún no nos sale el flyer. Voy a, pues, cuando tenga la Asamblea, ¿Sí? ¿te ¿Qué? refieres? ¿A cuál asamblea te refieres? La asamblea se hace el miércoles a las 2. Ajá, la Y sede es el la miércoles a las 2 facultad, y la de facultad es el viernes a las 10 que va a ser vía estamentaria. sí, Ah, sí. bueno, pues digamos que a mí, como les decía, el director no me ha dicho nada, pero pues si hubiera coincidido el horario de la asamblea con la clase, pues yo inmediatamente les diría pues que pues, yo le pregunto al profesor si puedo dejarles las 2 horas para que fueran a la asamblea. Como no se cruza, en principio no tendría como justificar, no sé, la clase. Va a preguntarle al director si hay alguna forma, pero como no se cruza, en principio habría clase. Pero si llega a haber, digamos, alguna asamblea a la misma hora de clase, ustedes me avisan para yo poder pedir permiso para que darles el permiso para que vayan a la asamblea en vez de estar en la clase, ¿listo? Ok, profe, pero también, digamos, me refería a lo que sacó en conclusión del día viernes, que pasó, fue que como estamos con tentativas de paro desde representación, pues están diciendo que se cesaron las